Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerlos aquí en la primera clase del curso de actualización en Código Civil y Comercial de la Nación. Mi nombre es Claudia Bernaza, soy directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria y tenemos el gusto de organizar esta actividad junto con Infojus. Aquí a mi lado se encuentra la directora de Infojus, la doctora Paula Pontoriero, que también nos va a saludar, pero también quería antes que nada agradecer que esta apertura, dada la importancia y la jerarquía de este curso, va a estar dada tanto por nuestro secretario parlamentario, el licenciado Lucas Chedrese, y por nuestro presidente, el doctor Julián Domínguez. Así que muchas gracias a todos por estar. Disculpen las incomodidades, preferimos en ese sentido que todos pudieran participar, aun cuando hubiera cierta incomodidad en algunos casos. Para el próximo mes estamos pensando una edición durante la tarde. Lo comento por si ustedes tienen personas que tienen ganas de hacerlo al curso, sepan que esto va a ser posible porque va a haber otra edición. Y están presentes con nosotros profesores de las próximas clases, el doctor Mario de Antoni, la doctora Susana Dri, también va a haber profesores invitados de Infojus, María Celeste de Pascual, que está por allí, ahora le voy a pedir que se presente, va a ser la coordinadora con quien ustedes van a charlar las cuestiones que tengan que ver con cuestiones operativas del curso, presentismo, certificación, materiales de lectura, etcétera. Así que sin más y agradeciéndoles mucho la presencia, le voy a pedir a la doctora Pontoriero que los salude y luego sí hacemos la apertura del curso. Bueno, buenos días a todos. Muy brevemente quiero agradecer al ICAP y, por supuesto, al doctor Julián Domínguez, a Lucas Chedrese y a la doctora Claudia Bernaza por la posibilidad de permitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación compartir esta iniciativa y permitirnos a nosotros poder desarrollar este curso de actualización del Código Civil y Comercial de la Nación en conjunto. Simplemente les damos la bienvenida, creemos que es muy importante para nosotros poder participar de esta iniciativa, involucrarnos en acciones que pongan en marcha o que tengan como objetivo poder llevar el conocimiento de este nuevo ordenamiento a la mayor cantidad de actores de nuestra sociedad. Así que muchas gracias y bueno, esperamos que el curso resulte muy fructífero para todos. Bueno, buenos días a todos y a todas, doctora Pontoriero, Claudia y doctor Domínguez. La verdad que es un gusto poder estar abriendo hoy este curso que estuvimos trabajando con tanto interés y empeño. Y simplemente, obviamente, del Código Civil no voy a hablar, para eso está el doctor Pagán, que va a poder entrar en detalles, sí dar cuenta de la importancia del curso que estamos comenzando hoy, y para eso valerme de una nota que publicó el Diario de la Nación el jueves 2 de abril pasado, ¿cierto? Ahí plantea que respecto al Código Civil, el 82% de los abogados dicen no estar del todo preparado para litigar. Y hace referencia a que la Universidad de Buenos Aires tiene un curso, el Colegio de Abogados de La Plata tiene otro, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal otro, la Federación Argentina de Colegios de Abogados otro, la UCA, la Universidad Austral, la Universidad de Palermo, los colegios de escribanos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y también la Corte Suprema de Justicia. En ningún lado se nombra el esfuerzo que estamos llevando desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo al respecto. Y la nota termina con algo que me parece que es revelador. Dice, las capacitaciones se armaron para acercar los alcances del nuevo código a todos los abogados del país. Y justamente acá me parece que es lo que nos diferencia, porque nosotros el Código Civil que estamos presentando hoy, del cual a partir de hoy comenzamos a actualizarnos, no pone el eje en el operador judicial, que si bien es importante, sino que por sobre todas las cosas pone el eje en el ciudadano, porque es a él al que le vamos a regular la vida desde antes de nacer hasta después de morir. Por eso, rescatar, no solo de este curso, sino del esfuerzo que implicó este nuevo Código Civil, eso, no olvidarnos que el eje está puesto en el ciudadano común y corriente, recordar eso que todos dicen que en definitiva para la vida privada esta es la verdadera constitución de los argentinos y las argentinas,
Y para finalizar, nuevamente reforzar esta idea. Lo que estamos comenzando hoy es eso, es recuperar para el Estado la idea de que la información, de que el derecho no es cosa de algunos y de un selecto grupo, sino que es lo que nos regula la vida a todos los argentinos, es lo que en definitiva tiene que ser público y no privado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer o compartir con ustedes 3 reflexiones. La primera, ¿por qué pudimos votar un nuevo Código Civil y Comercial en la Argentina? Proceso de unificación y por qué pudimos votar un nuevo Código Civil y Comercial. Yo buscaría las razones en datos que son relevantes de época. Primero, somos la generación que ha convivido 30 años ininterrumpidos de democracia. Y esto es un capital que tiene nuestra generación respecto de otras generaciones, vinculado a un proceso de maduración, de reflexión, de análisis y colisión de derechos donde un código que había sido previsto para el siglo XIX, ya en el siglo XXI, estaba perdiendo sentido, vigencia y actualidad. La segunda reflexión en este mismo punto, me parece que es una generación, la nuestra, que trató de construir las respuestas inconclusas con la reforma de Borda. Con Borda había quedado un proyecto inconcluso que después la democracia tomó la iniciativa en diferentes momentos y finalmente se concluyó en este momento de la vida democrática argentina. Son 2 datos de época. Fue un proceso de una generación que decide avanzar en un código civil y comercial, en la unificación del código civil y comercial, y que decide no votarlo a libro cerrado. El segundo componente, el primero son 30 años de democracia, el segundo componente es la voluntad política de avanzar en un proceso de codificación, nueva, que tiene en el Código Civil la constitucionalización de los derechos privados y a la luz de lo que fue la reforma también del año 94. Y nos permite este proceso de codificación convocar a más de 100 juristas prestigiosos, muy prestigiosos, en materia de derecho civil y comercial, que elaboran una propuesta. Y que la Presidenta de la República lo eleva para su tratamiento. Cuando es elevado para su tratamiento, el requerimiento de todos los actores sociales y políticos era poder abrir, no votar como fue Vélez Sarsfield, a libro cerrado. Y se inicia un proceso de audiencias públicas que recorrió todo el país. Se realizaron, y yo participé en todas, yo no mal recuerdo, más de 21 audiencias públicas en diferentes lugares de la Argentina, de 2 días o 3 de trabajo cada una. Y fue un proceso y un procedimiento muy complejo, porque había que viajar, organizar las audiencias públicas, trabajar 2 días, al punto tal que la participación de los legisladores terminó restringida a lo que era inicialmente un grupo de 30 legisladores que participábamos en la audiencia pública, terminamos 3 legisladores y un cuerpo de asesores, porque fue un proceso muy, muy intenso de debate, de escucha, de reflexión, y se hicieron, yo no recuerdo con precisión el número, pero creo que eran 1.171 ponencias escritas que dieron las bases de trabajo de la reforma del Código Civil y Comercial.
voluntad de codificación. Cuando se inicia este proceso, y destaco esto porque hace finalmente a la propuesta final de código que se votó, se dio una discusión sobre el trámite parlamentario que debía tener la aprobación del nuevo código. Y la discusión fue votar por ley una comisión bicameral que asumiera las funciones propias de todas las comisiones, porque al ser un tema de diverso, los 5, Civil 1, 2, 3, 4 y 5, como lo estudiamos en la facultad, de por sí abarca a un sinnúmero de comisiones, se incorporaban además ahora los derechos, el Código Comercial. Entonces se decidió por la diversidad de comisiones y para preservar el espíritu de la propuesta inicial, que una comisión bicameral tratara el tema y que el solo despacho de la comisión bicameral habilitara el tratamiento en ambas cámaras. Esto fue votado con una sola objeción, que fue la diputada Carrió, que entendía que la discusión debía darse en las respectivas comisiones de la Cámara y del Senado. Bueno, se inicia el debate, se termina el debate, se producen las conclusiones final y hay 6 meses donde el tema no es tratado, cada bloque trabajó en su discusión y sobre fines de diciembre, si no mal recuerdo, del año 2013, se lleva el debate al Senado, se vota en el Senado de la Nación y después tiene tratamiento en la Cámara de Diputados. 2 datos que marcan la visión, el compromiso y la voluntad. El oficialismo más algunas fuerzas aliadas votó en el recinto, las fuerzas de los bloques mayoritarios de la oposición se levantaron del recinto aduciendo un problema de formalidad en la habilitación para su tratamiento. Yo, como experiencia histórico-institucional, creo que fue una pena. Sinceramente creo que fue una pena que la oposición se haya levantado porque no nos permitió a nosotros concluir un proceso que fue sumamente apasionante de participación, de confrontación, de lectura, de miradas. Pero bueno, pudimos finalmente sacar un Código Civil cuya entrada en vigencia era el 1 de enero del año 2016, que por ley posterior su entrada en vigencia es el 1 de agosto. Cuento esto porque también son las experiencias históricas las que nos enseñan un aprendizaje institucional. Yo fui denunciado por la votación del Código Civil y Comercial por haber violentado el reglamento, pero estábamos convencidos que había que romper el hechizo de tener un código, un nuevo proceso de constitucionalización de los derechos privados y un nuevo Código Civil y Comercial adaptado a esta época y a este tiempo. Por lo tanto, vuelvo a remarcar 33 años de democracia, fuerte voluntad de codificación por parte de la Presidenta de la República, que finalmente fue acompañado y en el proceso final se interrumpió la participación, pero tenemos un nuevo Código Civil y Comercial unificado que entra en vigencia a partir del 1 de agosto. Y el tercer componente, bueno, es un código de 2.700 artículos, es un código que tiene más o menos en su tratamiento, como lo hemos estudiado en la facultad, Civil 1, obligaciones, contratos, derechos reales y familia, incorpora un principio que ilumina todo el código, que fue la columna vertebral de quienes trabajaron en la propuesta de elaboración del proyecto original, que es el principio del respeto a la autonomía de la voluntad. Es decir, la autonomía de la voluntad no solamente con los contratos, sino el principio de autonomía de la voluntad, que fue trabajado como un principio que va iluminando el desarrollo de los 1.671 artículos. Y a partir de este principio
van a poder entender muchas construcciones jurídicas que fueron propuestas y sometidas. Es decir, a partir del principio de la autonomía de la voluntad, se vincula la resolución del trámite de divorcio, trámite de adopción, la brevedad, abreviar plazo, etc. Está básicamente en la iluminación del principio de autonomía de la voluntad. Se incorporan el derecho de las comunidades o de los pueblos originarios, pueblos indígenas, reconocidas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, aunque todavía tenemos pendiente una ley que reglamente su ejercicio. Entonces, si yo pudiera decirles qué característica tiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, marca un cambio de época, marca una nueva mirada, incorpora nuevos derechos, incorpora nueva forma de relacionarnos, pero se basa en el principio de la autonomía de la voluntad como rectora de todo el Código Civil y Comercial. Nosotros tenemos asignaturas pendientes. Nosotros nos debemos todavía un nuevo Código de Derecho Administrativo. En el proceso de codificación tenemos un Código Procesal Penal, pero yo estoy convencido que nos debemos un nuevo Código de Derecho Administrativo donde el Estado no sea rehén ni sujeto de litigios. El problema es cuando el Estado es visto como un objeto de litigios de particulares. El Estado tiene que ser puesto en el lugar del garante del bien común y el interés general de la nación. No es casualidad que a lo largo de todos estos años no hayamos podido tener en la nación un nuevo Código de Derecho Administrativo. Yo creo que este es el debate pendiente que nos debemos en el transcurso del presente año tener un nuevo, esta es mi visión particular, un nuevo Código de Derecho Administrativo que proteja y tutele el rol que tiene el Estado como capital social acumulado como garante del interés general de la nación. Pero yo me siento profundamente feliz por haber sido la generación que votó el nuevo Código Civil y Comercial. Hay una edición más restringida, donde están las síntesis de todas las audiencias públicas. Y con esto concluyo. Un dato de época es cuál es la fuente de interpretación de la ley. Cuando presentaron los principios generales del trabajo del nuevo Código Civil y Comercial, hubo una severa crítica a lo que para nosotros en la facultad constituía un derecho inspirador de la interpretación de la ley, que era aquel principio que figuraba en la jurisprudencia, que era la voluntad del legislador, como fuente de interpretación de la norma. Entonces hubo un gran debate que atravesó paradójicamente a los integrantes de la comisión, a la Corte Suprema, a los operadores del mundo judicial y también a los propios legisladores, en lo cual hubo coincidencia, era que debían ser tenidas en cuenta las palabras, las finalidades, están en el artículo 2, las palabras y las finalidades en el cual las leyes se habían inspirado. Es decir, no podía ser obviado como fuente de interpretación del juez el propósito que el legislador había perseguido en la construcción de la norma. Y déjeme decirle, y con esto concluyo, acá hubo una fuerte revalorización de la construcción, por eso decía, 30 años de democracia nos permite tener un capital histórico, institucional, muy valioso, porque acá todas las fuerzas políticas defendimos el principio que la finalidad y las palabras del legislador sean fuentes de interpretación de la norma. Es decir,
el destino final de la norma, la razón primera y la motivación más sentida en la cual la norma fue inspirada. Las normas no son producto de la abstracción o de construcciones jurídicas aisladas de la realidad. Las normas con sus aciertos e interpretación de la realidad y también con su visión equivocada, porque puede serlo, ¿por qué no?, expresa un tiempo histórico, un momento de deseo, de aspiraciones, de voluntad de la sociedad argentina. Lo que pretende ser este Código Civil y Comercial unificado con sus 2.671 artículos, la montura adecuada para cabalgar esta época y para poder encontrar las respuestas del derecho privado a una sociedad cuya lucha es por vivir un poco mejor todo el tiempo. Para mí es vuelvo a repetirlo, un desafío muy importante este proceso de codificación y bueno, la aspiración a que los equipos de trabajo de la Cámara de Diputados, nuestros asesores, nuestros propios legisladores, los consejos deliberantes, las cámaras de diputados de la provincia, puedan tener una fuerte comprensión de la motivación, no tanto del recitado de los artículos, sino en el marco de la comprensión histórica en el cual la iniciativa de la presidenta, del equipo que trabajó y de los legisladores que pudimos votar este código hemos sido inspirados. Si habremos logrado transmitir el espíritu de época, seguramente habremos dado un paso importante en esta etapa de la democracia argentina, donde nosotros como generación que vamos a vivir el bicentenario de la patria, 200 años de la independencia, somos la primera generación que vamos camino hacia la cuarta década de vida institucional y nos debemos respuestas y comportamientos diferentes y esto entiendo yo que es parte de la respuesta que como sociedad y como generación nos estamos dando. Buenos días. Agradecemos muchísimo tanto la presencia como las palabras del presidente de la Cámara y aprovechamos también para agradecerle a la Presidencia y a la Secretaría Parlamentaria que los participantes de este curso van a tener durante la segunda clase una entrega de una edición del Código Civil y Comercial hecho por esta Cámara de Diputados y aprovechamos a agradecer también a Infojus que hoy nos ha traído material, bueno, la Constitución y otros materiales que ustedes podrán retirar una vez finalizada la clase. Asimismo, como recién comentaba el doctor Domínguez, ustedes pueden comunicar, comentar que están preparadas jornadas más abreviadas de este mismo curso que pueden ser propuestas a autoridades de las provincias, a legislaturas provinciales y consejos deliberantes que pueden solicitarlas por simple nota. Dicho lo cual, vamos a agradecer y a liberar a las autoridades y vamos a dar lugar a que el profesor Adrián Pagán tome su lugar y se prepare su clase. Muchas gracias. Adelante. Mientras se prepara Adrián, aprovecho, aquí quedaron sillas libres para los que están en el fondo sin lugar. Hay lugar aquí en algunas sillas, si quieren pasar. Y Celeste, si levantás la mano, Celeste, María Celeste, que recién levantó la mano, que está viniendo para aquí, es la persona con la que ustedes pueden charlar cualquier cosa a lo largo de las clases referidas a la bibliografía, al programa y a la certificación. Pablito Campos o algún informático que venga rápidamente a ayudarnos. Sí.
Ramiro Varela venía a ayudarnos. Qué presión. A ver ahí. ¿Cómo para volver? Inicio. Ahora voy a inicio. ¿Qué tiene el PowerPoint? Ya, con este, ¿ves? Lo vas cambiando. Con el medio, ahora, bueno, Con el de arriba, con el del medio subís. Y con el de abajo bajás. ¿Vale? bueno, ¿Listo? bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Les voy a contar cuál es la idea un poco de nuestra participación. Cuando surgió la idea de de celebrar este convenio con Infojus, obviamente el Ministerio de Justicia tenía más o menos armados sus cursos. La idea era ver cómo podíamos nosotros contribuir desde la Cámara de Diputados con el dictado del mismo. Desde ya que la idea nuestra era no aportar, digamos, solamente en el marco de los institutos del derecho que se habían modificado en el Código sobre los cuales se había legislado, sino dar la visión legislativa, sobre todo lo que tiene que ver con el trámite, que es algo que lo vemos en todos los niveles del derecho, suele ser, digamos, una falencia en cuanto a la información, en cuanto a la capacitación. Todo lo que estudiamos derecho sabemos que en la facultad nos enseñan lo que es la ley, quiénes aplican la ley, cuáles son las facultades de los tres poderes del Estado, pero muy poco se nos dice de cómo hacer la ley. Se habla poco de cómo hacer la ley, se habla poco de técnica legislativa. Y la idea fue esa, o sea, aportar la visión desde la Cámara de Diputados, la visión legislativa, puramente legislativa. Y desde ya, bueno, voy a hablar del trámite que tuvo la sanción del Código y voy a hablar también de algunas partes del título preliminar que tienen que ver justamente con la aplicación y la interpretación del derecho. Dicho esto, haciendo un breve marco, si bien el presidente ya fue bastante claro, me imagino que la idea es contextualizar un poco lo que es la sanción del Código, o sea, no digamos desde el ámbito político, pero sí más bien desde el ámbito histórico. Ustedes saben que en 200 años de historia han fracasado muchos proyectos para modificar el Código, por fin lo logramos en esta etapa, y la idea es resaltar qué código tenemos hoy. Es un código que principalmente está pensado para la gente, para el ciudadano, o sea, no es un código que apunta al jurista, como el actual. Si ustedes, no quiero hablar mucho de técnica porque va a haber otra sección con eso, pero si ven la técnica legislativa del código podrán advertir, con solo comparar artículos, la diferencia en cuanto a la forma de redactar, la forma de expresarse, el lenguaje utilizado. No hay términos en latín, no hay un lenguaje rigurosamente jurídico. Si bien las normas tienen que tener un lenguaje que sea riguroso en cuanto a que no deje dudas o abiertas las puertas a lagunas, a vaguedades o ambigüedades, lo que vemos es que utiliza un lenguaje llano, un lenguaje cotidiano, que no deja de ser riguroso, pero que es entendible y que apunta más al ciudadano que al letrado o al operador jurídico, como decía Lucas. Sí. Disculpas, Adrián. Tendría que haberlo comentado antes. Cada clase ustedes van a tener un profesor diferente y como recién les comentaba Adrián, el doctor Adrián Pagán se va a dedicar hoy a darles el contexto del código y algunas cuestiones referidas a su aprobación, siguiendo el orden del programa que ustedes tienen en la carpeta. Lo comento para que
hacia el final de la clase, todo lo que le quieran preguntar, o cuando termine la clase, todo lo que quieran charlar con él, lo hagan en este momento, porque después cada clase va a ir cambiando el profesor. Así que aprovechen al máximo a cada profesor que tengan en cada clase. Disculpame Adrián, pero no había comentado cómo era la lógica del programa. Adelante. Bueno, hoy tuve una anécdota muy graciosa que tuve hoy a la mañana. Una compañera me contaba que está por rendir alguna materia que tiene que ver con la aplicación del código. Claro, rinde la semana que viene. Rinde con el código vigente, con el código actual, uno de los parciales. El otro examen lo tiene después de agosto, con lo cual va a tener que rendir el código nuevo. O sea que la podemos usar de experta porque va a saber, en un plazo de 4 meses va a tener en la cabeza los 2 códigos. Y yo le agrego algo más al panorama. O sea, hoy podríamos decir que tenemos 3 códigos. Me miran sorprendidos. Tenemos el código vigente, el código aprobado que va a regir a partir de agosto, y tenemos un código dentro de lo que es el digesto jurídico. Ustedes saben que el Congreso aprobó la ley del digesto, no está vigente, pero en breve va a estar vigente, y tiene también una consolidación de normas que están tanto en el Código Civil como en el comercial. Esperemos que el digesto salga, digamos, sea vigente después de agosto, porque ahí sigue, mi compañera va a tener que rendir 3 códigos, según la fecha en que le toque. Pero bueno, esto hace un poco a lo que es el contexto más legislativo, y a la problemática que tenemos. Hoy, digamos, es más, digamos, si uno mira los parlamentos del mundo, se está tendiendo más a una descodificación que a la codificación. En el contexto latinoamericano hay pocos países que decidieron codificar o recodificar su ordenamiento jurídico. La codificación, obviamente, tiende a otorgar mucha más seguridad jurídica que al ordenamiento que está descodificado. Nos tocó ver, o sea, yo soy director general de Información Parlamentaria y es la dirección que está encargada de ser el organismo técnico de aplicación del digesto. La problemática que implica consolidar normas con un ordenamiento jurídico disperso. O sea, hoy tenemos vigentes 33.000 normas aproximadamente, con fuerza de ley, o sea, leyes, decretos, leyes y DNUs, de los cuales en la consolidación quedaron vigentes 3.300. La mitad de esos son tratados, es decir, que en lo que sería el ordenamiento puramente interno tendríamos cerca de 1.700 normas, 1.600 normas vigentes sobre 33.000. Esto es un fenómeno que produce la descodificación. El no poder abordar de una vez por todas la idea de formalizar códigos de las distintas áreas provoca esto. Y, digamos, la consecuencia no es meramente una desprolijidad, sino que es inseguridad jurídica, lisa y llana. Cuando uno tiene un código que está elaborado bajo una forma sistemática, bajo una arquitectura clara, es difícil que haya una incongruencia dentro de esa misma norma. Llámese código como se llame, es una norma que está hecha en forma integral, con unidad temática, y el hecho de dispersar las normas y estar modificándolo constantemente según el contexto histórico y el contexto legislativo, lo que provoca es lisa y llanamente inseguridad jurídica. Entonces, la idea justamente del proceso de codificación tiene que ver con eliminar este problema. Como decía el presidente, a todo lo que estamos, digamos, en lo que es el estudio de la técnica legislativa y el ordenamiento jurídico en general, nos gusta esta idea de codificar. Pensemos que, si Dios quiere, este año, a fin de este año, vamos a tener el Código Civil nuevo, Código Civil y Comercial, mejor dicho, nuevo. Vamos a tener un digesto jurídico, con la consolidación de todo el ordenamiento jurídico. Vamos a tener un Código Procesal Penal y entiendo que está en estudio el Código Penal también. Es decir, que estamos en un proceso de codificación a la inversa de lo que es la descodificación en otros lugares. Si ustedes hoy miran el Código Comercial, van a encontrar más normas complementarias que el Código en sí. Por eso entiendo que esto es fundamental, es importante, y repito,
no se trata, digamos, de una mera prolijidad, sino que se trata de dar seguridad jurídica principalmente a los ciudadanos y después a quienes aplican el derecho. Como para gravitar un poquito más la importancia de esto, o sea, ahí pueden ver en la filmina que estamos proyectando la cantidad de intentos por reformar el código, ya sea reformarlo o unificarlo. Por eso entiendo que debemos tomar conciencia de la importancia del proceso en el que nos encontramos y sobre todo si logramos, tener todos los demás códigos de las demás áreas. Ahora voy a hablar un poquito del tema por el cual realmente fui convocado, que es cómo fue el proceso de elaboración. Desde ya que si alguien me quiere preguntar algo en el medio, no hay ningún problema, me interrumpen. ¿Cómo fue, digamos, el trámite que se otorgó al código? Ustedes saben que el derecho de iniciativa por nuestra Constitución lo tiene solamente el Poder Ejecutivo Nacional y los miembros del Congreso, es decir, los senadores y los diputados. En este caso se tomó, digamos, a través de un decreto, se le dio la facultad a una comisión de notables para que elaboren un anteproyecto de código, para elevarlo después al Ejecutivo, para que el Ejecutivo después, en uso de su derecho de iniciativa, lo pueda elevar al Congreso. Esto de ya marca, fuera de que es, digamos, una muestra de apertura democrática, lo que marca es un hito en la tramitación de los proyectos. No es muy común, digamos, que un proyecto de ley tenga una previa elaboración en un ámbito que sea ajeno a cualquiera de los actores que tienen iniciativa legislativa, ya sea el Ejecutivo o el Parlamento. Efectivamente, bueno, el 23 de febrero de 2011, el Poder Ejecutivo crea esta comisión que estuvo integrada por el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, la doctora Jaindón de Nolasco, la camarista Clemen Máger de Carlucci, y obviamente con el soporte tanto técnico como logístico del Ministerio de Justicia. Como dijo el presidente también, esta comisión se apoyó en más de 100 juristas del ámbito académico, del ámbito de la doctrina, que, bueno, finalmente produjeron lo que fue el anteproyecto, que fue elevado al Ejecutivo, y el Ejecutivo, digamos, en uso del derecho de iniciativa, lo eleva al Parlamento el 7 de junio de 2012. Como ven, se trató de un proyecto que fue discutido, que es una de las críticas que tuvo de que tuvo discusión. O sea, yo no voy a caer en el error de comparar con el libro cerrado del Código de Vélez porque, digamos, las normas hay que compararlas siempre en el contexto histórico. Pero digamos que fue un proyecto de ley que tuvo un debate amplio, incluso en lo que fue el anteproyecto, en la forma previa al debate parlamentario. Efectivamente, bueno, cuando ingresa el proyecto, el Parlamento se encontraba ante la disyuntiva de darle un trámite especial o someterlo al trámite ordinario que tienen los demás proyectos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en sendas resoluciones, sendos proyectos de resolución, deciden crear la Comisión Bicameral de Unificación, de Actualización, Unificación y Reforma del Código, con la finalidad de preservar la unidad, integridad y coherencia, que es lo que, como vimos, caracteriza todo lo que es la codificación. Esto desde ya se hace no solo porque las cámaras decidieron hacerlo, sino que esta facultad tiene regambre constitucional. La Constitución, en su artículo 66, autoriza a las dos cámaras a dictar sus propios procedimientos. Estos proyectos se enmarcan dentro de esa facultad, dictar su propio procedimiento. Asimismo, el reglamento de la Cámara, en el artículo 104, 106, ahora creo que 104, le da la facultad también a cada una de las cámaras de dictar o crear comisiones especiales si entienden que la temática que tienen que abordar así lo amerita. En este caso, claramente, las dos cámaras, casi por unanimidad, votaron a favor de la creación de esta comisión, cuya, digamos, función básica, fuera de estudiar y analizar el proyecto, era emitir el dictamen previo, el despacho del dictamen previo al tratamiento legislativo. Algo similar, digamos, a lo que hace la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto
si uno desgrana el proyecto de presupuesto nacional, podría decir tranquilamente que en lugar de ir solamente a la Comisión de Presupuesto, debería ir a las obras públicas porque tiene obras, debería ir a la educación por el sueldo de los docentes. Digamos, uno podría repartir el proyecto de presupuesto en infinidad de comisiones, lo que haría que pierda la sistematicidad y la unidad y la coherencia. Si uno hubiese hecho el mismo trámite con el Código Civil, esto posiblemente hubiera pasado. Pues la Comisión de Salud hubiese visto desde su esfera el tema de la fertilización asistida y las demás materias que se incorporaron, y por ahí con el presupuesto lo hubiese visto desde el punto de vista del gasto. O sea, haberlo repartido en varias comisiones, obviamente además de la legislación general, que es la que correspondía, entiendo yo que hubiera desnaturalizado un poco el proyecto. Eso es lo que entendieron los legisladores, por eso decidieron crear esta comisión para darle un tratamiento específico y unificado. Obviamente, hacer una comisión bicameral, lo que se resolvió fue, en los 90 días que tenía para emitir su dictamen, alternar o sea, 45 días uno y 45 días otro, la presidencia por parte del Senado y de diputados de la comisión respectiva. Algo que hay que remarcar, esto sobre todo para los colegas legislativos. Nosotros sabemos que nuestro reglamento, en una parte dice que los vicepresidentes de la Cámara pueden ser miembros de las comisiones. No dice nada del presidente, lo cual indica que en principio no estaría prohibido. El presidente de la Cámara fue vocal de la comisión bicameral. De hecho, yo no recuerdo mucho. O sea, yo entré en la Cámara en el 89, no recuerdo presidentes de la Cámara que hayan integrado la comisión bicameral. Con esto no quiero hacer ni partidismo, ni mucho menos. Lo que quiero decir es tener en cuenta la fuerza que implica que un presidente de la Cámara sea vocal de una comisión. Esto le da una fuerza distinta y esta fuerza se vio reflejada en el tratamiento. A lo largo de las más de 24, creo que fueron 24 audiencias que se hicieron públicas, a mí me tocó participar de las reuniones previas para preparar esto y créanme que no fue sencillo. Abordar la discusión federal de un proyecto de ley como el del Código, teniendo en cuenta que había que tener ponencias escritas, ponencias orales, filmar en tiempo real, en vivo, todas las audiencias. Fue un tema que fue dificultoso, sobre todo porque el presidente dijo que tenía que hacerlo el personal de la Cámara. Es decir, puso a todos los empleados, que en esto creo que deberíamos agradecerle a los empleados de la Cámara, sobre todo a los de audio y video, a los taquígrafos, o sea, que pusieron todo el soporte para que en distintas localidades y provincias del interior se pueda llevar a cabo la discusión del Código. Esto implicó bueno, las publicaciones en los boletines oficiales provinciales, en los diarios de mayor circulación, toda una logística de combinar con universidades, con lugares donde se iba a hacer. Y ustedes hoy, si ingresan a la página de la Comisión Bicameral, que está tanto en el sitio de la Cámara de Diputados como en el sitio del Senado, hoy siguen, a pesar de que la Comisión ya cumplió su objetivo, hoy tienen la lista de ponencias, que son más de 1.100, más de 1.100 ponencias, las tienen en formato digital, pueden acceder a todas las versiones taquigráficas de las reuniones de la Comisión y de las reuniones de las audiencias públicas, absolutamente a todas las ponencias, en forma escrita y también en material fílmico, o sea, están los videos de todas las ponencias. O sea, esto marcó, digamos, esto es lo que yo entiendo que es un hito en la tramitación, porque no es muy común, digamos, que se discutan en una forma tan federal un proyecto, sobre todo de esta envergadura. Como para graficar un poquito, acá tenemos un mapa de cómo fueron, de dónde y cómo fueron las audiencias. Si uno lo puede gravitar en porcentajes, la mayor participación, como es lógico, fue en la región metropolitana, un 35% de las ponencias se registraron en esa área, un 25% en la región de Cuyo, un 18% en la región de Noroeste, 14 en la región litoral, 14 en la región patagónica y 4 en la región pampeana. Cabe destacar que en todas estas audiencias siempre hubo legisladores presentes. Siempre fue monitoreado por algún legislador miembro de la comisión bicameral y obviamente por personal de la Casa. En cuanto a cuál fue, digamos, la temática abordada, haciendo un resumen también en porcentajes,
El 35% de los temas tuvo que ver con las relaciones de familia y bioética, lo que hace a la reproducción humana asistida y la gestación por sustitución. 17% de las ponencias fueron en relación a los derechos indígenas y de las comunidades de pueblos originarios. 9% a la materia de contratos, 7% otros, 7% de derechos reales, 7% personas jurídicas, 3% al tema de la capacidad de las personas, 4% responsabilidad civil, 2% incidencia de los derechos colectivos, 3% prescripción de los tributos, tanto liberatoria como adquisitiva, 1% títulos valores, 1% hechos y actos jurídicos, 1% transmisión de derechos por causa de muerte, obligaciones también 1%, derechos fundamentales, acceso al agua potable 1% y derecho internacional privado 1%. Es decir, que se hizo, digamos, una graficación de los temas, de cuáles fueron los temas donde la ciudadanía tenía, digamos, más inquietudes, y si ustedes después van a ver el cuadro de modificaciones, o al menos los temas en los cuales se modificaron, van a ver que se receptaron justamente los temas donde más hubo participación. Es decir, que no fueron las audiencias públicas meros muestrarios de exposiciones y después se bajó el martillo, sino que, como vamos a ver después, hubo más de 160 modificaciones que hizo la bicameral con respecto al código que había, al proyecto que había mandado el Poder Ejecutivo. Como dije, bueno, el 20 de noviembre de 2013 la Comisión emite su dictamen, introduce más de 160 cambios. Algunos de ellos, bueno, en lo que es la interpretación del derecho, ya lo dijo un poco el presidente de la Cámara. Después yo me voy a extender de eso porque va a ser el tema de desarrollo, digamos, temático del título preliminar. O sea, se agrega el tema de la finalidad de la ley, es decir, qué buscó el legislador aprobar al sancionar la ley. Vamos a ver con qué modalidad distintiva. Y se eliminó el tema de la jurisprudencia, algo que fue un poco criticado. Yo creo que no fue bien interpretado. Cuando se eliminó el tema de la jurisprudencia que venía en el proyecto, no es que se lo eliminó en cuanto a la aplicación del derecho, sino que en cuanto a la interpretación del derecho. O sea, hoy en día, por nuestro sistema jurídico, digamos, no tenemos normas positivas, solamente el 16 del Código Civil actual, que nos digan cómo interpretar una norma. Uno, digamos, se ha interpretado a través de los valores y los principios del derecho. Una de esas fuentes entendía que era la jurisprudencia. El Código entendió, lo vamos a ver después, que la interpretación de la norma tiene que ser algo integrado y sistemático, o sea, no aislado. Es decir, uno entiende que cuando el juez interpreta la jurisprudencia para interpretar el derecho, lo hace en base a un caso concreto, o sea, el caso con el cual tiene que decidir. No lo hace contemplando el ordenamiento jurídico integral, que sí lo hace el legislador cuando va a aprobar la norma. Pero bueno, en esto me voy a extender después. Otro de los temas que se modificaron fue el tema de los derechos de los pueblos originarios. Créanme que fue uno de los temas más discutidos, donde hubo ponencias más contrapuestas, y por eso ahí se decidió dejarlo librado a una ley especial que regule la mayoría de estos derechos. En el caso del comienzo de la existencia de la vida humana también fue un tema muy discutido. Les quiero decir, no me extiendo en estos temas porque van a ser, obviamente, los temas de debate de las reuniones que van a venir. Pero como para que ustedes tengan una idea, o sea, lo que se hizo en este caso fue entender el momento, o sea, el inicio de la vida desde el momento de la concepción, pero en sentido amplio, no solo en el seno materno, sino en el sentido amplio. Se incorporó una falencia que tuvo el proyecto en cuanto a las personas jurídicas privadas, de incorporar a las iglesias, las confesiones, comunidades y demás entidades religiosas. Se eliminó el tema de la gestación por sustitución y filiación post-mortem, que fue un tema también muy discutido, y se excluyó la posibilidad de someter cuestiones de derecho público a arbitraje. Esto un poco en consonancia con otro tema que fue muy criticado, que ya se había eliminado en el proyecto, digamos, que envió el Ejecutivo, o sea, en comparación al proyecto elaborado por la Comisión de Notables, que tuvo que ver con el tema de la responsabilidad del Estado. Este tema fue muy discutido, algunos juristas todavía no están de acuerdo. Lo cierto es que si un Código Civil y Comercial de la Nación, que regula principalmente las relaciones privadas de los habitantes, las relaciones comerciales y las relaciones civiles, nos dice cómo, digamos, nos regula nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos, no tiene mucho sentido que participe como actor el Estado dentro de esas relaciones. O sea, no está en un pie de igualdad con los ciudadanos, está en un pie distinto,
ni menos ni más favorable, o sea, está en otro estrato. Incluso nuestro código actual tampoco regula en forma específica las relaciones del Estado con los ciudadanos. Un poco lo dijo el presidente de la Cámara, tal vez sea el momento de dictar un código no solo de procedimiento administrativo, o sea, ya tenemos la ley de responsabilidad del Estado, pero tal vez ahí ver algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Yo entiendo que es saludable y correspondiente que esté fuera del Código Civil. Llega el momento de la sanción, la llamada media sanción del Senado. Ahí se introducen dos cambios al dictamen de la bicameral. Vemos que seguimos, o sea, se siguen modificando, incorporando cuestiones. Las dos tuvieron que ver con un reclamo de varios partidos provinciales y de varios legisladores de las provincias que tenía que ver con la prescripción de sus tributos. No nos olvidemos que el Código Civil y Comercial es el código de fondo que rige no solo en el territorio federal, sino en todas las provincias, pero a su vez las provincias tienen sus facultades de dictar tributos provinciales, tienen sus propios códigos de procedimientos fiscales, y bueno, y ahí podía haber cierta incongruencia con algunas normas provinciales. Entonces se decidió incluir estos dos artículos, dejando un poco librado a las provincias el hecho de, cuando haya diferencias en cuanto a la prescripción, y establecer ellos sus propias prescripciones autorizados por el Código. Es decir, como vemos, digamos, o sea, lejos estuvo este tratamiento de tratarse de un libro cerrado. O sea, sí, miren. El 2532 y el 2560. Me preguntaban por el número de los artículos. 2532, 2560. Fueron las dos modificaciones que hizo en el recinto el Senado a lo que fue el dictamen de la comisión bicameral. Que, esto hay que decirlo, fue el disparador, digamos, de lo que un poco mencionó el presidente después, de la discusión del trámite. O sea, hasta acá nadie había discutido las facultades de la comisión bicameral. Es más, se había aprobado casi por unanimidad por las dos cámaras cuáles eran las facultades, que era emitir el despacho previo al tratamiento legislativo. Cuando se discutió qué era el tratamiento legislativo, varios legisladores, incluso de la oposición, dijeron que el trámite legislativo era el que marcaba la Constitución, que haya una Cámara de origen y una Cámara revisora. No hacía relación en ningún lado a que tenía que ingresar una comisión ordinaria. ¿Por qué digo esto? Si esto hubiera sido un trámite común, un proyecto de ley común, teniendo en cuenta que la Cámara originaria modificó el dictamen, para algunos hubiera correspondido que al ingresar a la Cámara sea girado una comisión previamente al recinto. Repito, esto era un trámite de un proyecto de ley ordinario. Ahora, ¿qué pasó? La Cámara, como yo dije, por una facultad, las dos cámaras, por una facultad constitucional, dictó un procedimiento distintivo de este proyecto. Y la asignó y lo derivó solamente a una comisión, que fue la bicameral. No tenía sentido reingresar la media sanción a la comisión bicameral, primero porque ya había cumplido su cometido, habían pasado los 90 días. Segundo, si hubiera estado constituida, recordemos que había senadores y diputados, los senadores ya se habían expedido, tanto en el seno de la bicameral como en el seno del recinto de su propia Cámara. O sea, ¿qué sentido tenía que vuelvan a expedirse sobre los dos artículos que habían incorporado ya en el recinto? Tampoco correspondía, como por ahí se dijo, darle giro a la Comisión de Legislación General o a la que debería haber entendido en forma ordinaria si la bicameral no existía. ¿Por qué? Pues justamente las dos cámaras habían decidido darle un tratamiento específico, o sea, sacarla de las normas previstas en forma ordinaria en el reglamento y darle un tratamiento unificado y sistemático dentro de la bicameral. Esto se discutió mucho, bueno, como dijo el presidente, terminó primero en un recurso de amparo, en un recurso administrativo que fue denegado en cuanto a la cautelar y la cuestión de fondo todavía no se expidió, y en una denuncia penal por el trámite. Bueno, dicho esto, contado un poquito cómo fue el trámite, voy a hacer una breve mención, que algo ya dijo el presidente, de cuáles fueron los fundamentos, digamos, metodológicos que se tuvieron a la vista para hacer el proyecto. O sea, básicamente lo que se buscó fue, obviamente, reflejar una identidad cultural latinoamericana. O sea, se tomaron muchas normas del Código Brasilero, de códigos latinoamericanos, a diferencia de el Código actual. El Código actual, ustedes saben, la gran fuente fue el Código de Napoleón, o sea, el derecho continental europeo.
Y la otra gran fuente fue, que ya fue una fuente reformadora, la reforma de Borda, que fue, digamos, durante la dictadura de Onganía, es decir, las dos normas medulares del Código Civil, las dos normas más grandes, fuera de las leyes que después se fueron incorporando, digamos, no tomaron mucho en cuenta la naturaleza actual, digamos, de nuestro país, tanto política como cultural, como racial. Ustedes saben que cuando fue la discusión del Código Civil hubo una discusión de nivel, obviamente doctrinaria, entre Alberdi y Vélez, porque el Código de Vélez, digamos, tomaba el derecho continental europeo y el Código de Napoleón y con varias notas de Freitas, y en algunos casos contraponiendo lo que Alberdi había hecho en sus bases de la Constitución. O sea, el derecho de la igualdad, el derecho, todos los derechos plasmados en la Constitución estaban un poco desvirtuados por algunas normas del Código. Bueno, y esto, mal o bien, demoró mucho tiempo en ser removido algunas normas. O sea, tardamos 100 años en sacar del Código el tratamiento de los hijos adulterinos, sacrílegos, incestuosos. O sea, esto está muy lejos de la sociedad y del concepto de familia que tenemos hoy. Y bueno, esto se tardó 100 años para sacarlo. Este tipo de, digamos, la Constitución tenía la libertad de culto y al momento de la sanción del Código, los matrimonios y los nacimientos los anotaba la Iglesia. Es decir, después en distintos códigos provinciales o en distintas normas provinciales fueron creando los registros civiles en las provincias y pudieron ellos anotar su nacimiento y después esto fue pasado a la nación. Repito, sin juzgar las distintas normas porque hay que verlas en un contexto histórico. Pero sí hay que juzgar, digamos, la mora que tuvo la democracia en reformar el Código. Otro tema que se tuvo en cuenta fue justamente consagrar la igualdad real y el trato no discriminatorio. Ustedes saben que para reconocer la igualdad, primero hay que reconocer la desigualdad. O sea, para decir que todos somos iguales, o sea, el Código, obviamente, nuestro Código actual tomaba la igualdad, pero lo toma desde un punto de vista abstracto. Dice, todos son iguales ante la ley y demás principios, pero son muy abstractos. O sea, la igualdad se reconoce reconociendo la desigualdad. Cuando yo reconozco que hay en los contratos de adhesión una parte más fuerte, que es la que propone el contrato, y una más débil, que es la que lo firma, a través de los derechos del consumidor, estoy reconociendo que no somos iguales justamente. Y yo lo tengo que poner en pie de igualdad con las normas. Bueno, esto es lo que tuvo este código. O sea, reconocer la desigualdad para justamente igualar. Otra novedad es el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, incluso subrayando que los derechos individuales, la autonomía de la voluntad nunca puede estar por encima de los derechos colectivos, o sea, sobre todo en lo que hace al ambiente sano y a los demás derechos que después consagró la Constitución en la reforma del 94. Repito, todos estos temas van a ser avanzados a medida que pase el curso, yo los dejo instalados. Y como dije en un principio, o sea, lo que buscó este código fue, primero, que sea entendido por el ciudadano, no tanto por el jurista, y segundo, evitar la litigiosidad. O sea, reducir los procesos, hacerlos más fáciles, prescindir un poco del abogado, mal que nos pese a los abogados, pero entiendo que va en consonancia a los tiempos actuales que corren y a lo que nos debía, digamos, la legislación. En cuanto a la estructura metodológica, o sea, muy brevemente, el código tiene 2.671 artículos, está dividido en un título preliminar y en 6 libros. Ahí vemos las partes que lo componen, pero quiero ver la otra, donde tenemos un comparativo, digamos, numéricos en cuanto a cantidad de artículos y que componen cada título. Fíjense que de 41.051 artículos han quedado 2.671. Y ojo, 4.051 solamente el Código Civil, sin tener en cuenta el Código Comercial. Esto de ya implica una simplificación jurídica. Bueno, y en cuanto a lo que ya sí era el tema que nos ocupaba hoy, hablar un poco del título preliminar. Esto es una decisión que me pareció también muy atinada, sobre todo dónde se ubicó y qué normas se ubicaron en el título.
si bien nuestro código actual tenía hoy 2 libros preliminares, lo único que hablaba era de los intervalos del derecho y, digamos, de lo que era la ley, pero no tenía ningún otro principio general, digamos, del derecho. Ustedes saben, la palabra preliminar viene del latín liminaris, que es relativo a la entrada o al umbral. O sea, preliminar es antes de la entrada o antes del umbral. O sea, el hecho político y jurídico de incluir un título preliminar me está diciendo con qué me encuentro en la puerta del código. O sea, antes de aplicarlo, antes de entrar, ¿cuáles son los principios para que yo pueda entrar? Y esto, aunque parezca, digamos, un juego de palabras, realmente es un contenido fundamental del código. ¿Por qué? Porque en este título se incluyeron normas que tienen que ver con la aplicación del derecho, con los principios generales del derecho que antes estaban sueltas por el código. Acá lo podemos ver en este cuadro. Fíjense que lo primero que contempla son las fuentes y la aplicación del derecho y los criterios que hay que tener en cuenta. Antes solamente estaba regulado en lo que era el título preliminar, los intervalos, la forma de contar los intervalos del derecho, y decía muy débilmente el artículo 16 que la interpretación de la norma había que resolverla de acuerdo al espíritu de la ley. Y fíjense que el principio de buena fe y el abuso de derecho, que fueron incluidos en la reforma de Borda, estaban, digamos, por el artículo 1198 y por el 1071. ¿Esto qué implica? Cualquier persona que interpreta el derecho me puede decir, bueno, sí, el principio de buena fe lo voy a contemplar dentro del título en el cual está, no dentro de toda la norma del código. Hoy, al haberlo incorporado dentro del título preliminar, lo que me está diciendo claramente es que toda la legislación que deriva del Código Civil y Comercial tiene que respetar el principio de buena fe, de abuso del derecho y la protección de la posición dominante que antes solamente estaba, digamos, en la Ley de Defensa de la Competencia. Esto es un hito fundamental, creo yo. O sea, es decirme y decirle a todos los ciudadanos que tanto para la celebración de los contratos, para disponer de los derechos de su cuerpo, para casarse, para los derechos hereditarios, para el derecho a un ambiente sano, todas las normas que rigen el Código Civil y Comercial, todas las que prácticamente son el 80% de las relaciones que tienen los ciudadanos, se tienen que regir por la buena fe, por el principio de buena fe y por el principio de no abusar del derecho. Si bien esto ya la jurisprudencia un poco lo venía implementando, la importancia de esto que está en el derecho positivo en forma clara y por su ubicación es el disparador de todo el ordenamiento que viene debajo. ¿Y por qué es importante el tema de incorporar la finalidad de la norma a lo que es la interpretación del derecho? Como yo le dije anteriormente, hoy, digamos, el Código Civil en su artículo 16 y un poco la jurisprudencia nos dicen que la ley debe ser interpretada primero de acuerdo a sus palabras, y si estas palabras no fueran suficientes, de acuerdo al espíritu. Es decir, acá nos encontramos con que la ley, que nos parecía que era un solo cuerpo, tiene una letra y tiene un espíritu. Y ahí está el problema, cuando a veces alguien interpreta que ese cuerpo que todos creemos unívoco y único era una sola cuestión y parece que tiene una letra y un espíritu. Lo que hizo justamente el código es cambiar un poco el paradigma de lo que es la interpretación de la norma, que como yo un poco les anuncié primero, hoy se regía más que nada por principios generales del derecho, porque el artículo 16 por sí solo no alcanza. O digamos, por los principios, todos los que somos abogados sabemos que las fuentes básicamente son la ley primero, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. En base a eso, el juez, cuando hay una laguna del derecho o entiende que hay una contradicción, decide cuál es el derecho aplicable y, como le dije antes, para el caso concreto. Hay que diferenciar lo que es la interpretación de la norma y la aplicación del derecho. Esto, le repito, se hacía a través de una interpretación lógica, a través de principios generales. No hay una norma positiva que me dé un orden taxativo y me diga, bueno, primero usted mire la ley, si no la alcanza, tiene que discernir entre espíritu y letra, después vea lo que dice la doctrina, después vea lo que dice la jurisprudencia, después vea lo que dice la costumbre. Analicemos cómo llega la ley al ciudadano. Este es un sistema que se va retroalimentando y según donde nos ubiquemos puede ser un círculo virtuoso, un círculo vicioso. O sea, el juez, cuando
tiene que decidir sobre la validez o el sentido de una norma, lo primero que hace es interpreta al legislador y al doctrinario. Se dice, bueno, a ver qué quiso decir el legislador y qué dice la doctrina. A su vez, el doctrinario que escribe sobre una cuestión del derecho interpreta al juez, interpreta al legislador. El que publica la norma, que no es solamente el boletín oficial, sino que son los medios, los medios digamos, de difusión o periodísticos, interpretan la ley y las sentencias, con sus códigos propios de difusión, de comunicación, que no son los mismos que los jurídicos. Y el ciudadano generalmente lee no el boletín oficial, sino los medios de publicación de los cuales mencioné antes. Es decir, que la ley llega un poco distorsionada según cuáles fueron los traductores, en algunos casos jurídicos y en otros de los medios que participaron dentro de este proceso. Y ese circuito se va retroalimentando. Es decir, que a veces no nos queda claro qué dice la ley o qué quiso decir la ley. Y obviamente el que lo tiene que decir es el juez. Pero claro, lo dice para el caso concreto. La novedad que tiene el Código es que establece un sistema de interpretación para que el juez tenga en forma positiva en qué basarse. Y lo que dice básicamente es ver la finalidad de la ley, lo que quiso decir el legislador. Pero si uno lee todo el artículo, tanto el 1 y el 2 y el 3, lo que está diciendo es que lo tiene que hacer dentro de un sistema ordenado, un sistema jurídico, y que la finalidad que tuvo el legislador no la tiene que ver en el año 30, cuando hizo la norma, si es la norma del año 30, sino seguir, digamos, la valoración histórica, el contexto histórico, y llegar a lo que se llama, a lo que es la valoración teleológica, o sea, el sentido. Digamos, si la Constitución no nos dice que el Estado, entre otros ingresos, vive de la renta de los correos. O sea, yo no puedo interpretar que solamente el Estado vive de la renta de correos. Tengo que decir, cuando Alberti dijo correos, hoy tengo que entender que dice comunicaciones y habla de todo lo que son medios de comunicación. Bueno, este tipo de finalidad que tuvo el legislador, o sea, no sirve verla solamente desde el valor histórico. O sea, yo por mi cargo actual, que es en la Dirección de Información Parlamentaria, recibimos en forma muy continua y seguida de oficios judiciales pidiendo debates para ver qué quiso decir el legislador o qué quiso decir determinada norma. Esto quiere decir que el juez ya se apoya en lo que dijo el legislador, pero lo que dice el Código en forma novedosa es que tiene que hacerlo no solo contemplando la letra pura, sino interpretando el espíritu, pero el espíritu desde un punto de vista interpretativo de todo el sistema jurídico. Por eso habla de las leyes conexas y habla de entender el ordenamiento como un sistema integral. Y otra novedad que tiene, le ordena al juez que se base desde el punto de vista interpretativo no solo en estos principios generales, sino también en el derecho constitucional y en los tratados internacionales. Por eso se habla de que este código lo que hizo fue constitucionalizar el derecho privado, es decir, trae este sistema de interpretación que tiene el derecho constitucional, porque es el derecho que conoce, digamos, de forma más amplia la relación de los poderes del Estado con los administrados y que lo incorpore primero a la interpretación y después lo incorpora a todos los institutos. O sea, todos los institutos que están regidos en el Código ya vienen con esta carga del derecho constitucional y del derecho de los tratados internacionales. Como para ir concluyendo y dejarles por ahí si alguien que nos quiere hacer alguna consulta. Dentro también del título preliminar, fuera de lo que ya manifesté, incorpora los derechos de incidencia colectiva. Tranquilamente puede haber un título que diga derecho de incidencia colectiva y mandarlo al artículo 2500 o al 1500, por decir un número, por mandarlo a cualquier lado. Les repito, el hecho de que esté acá implica una valoración preliminar de los demás derechos que vienen en el Código. ¿Y qué es lo que hizo? Un poco lo mencioné antes, reconocer que hay un derecho colectivo por sobre el individual. Y esto hoy no lo teníamos en el Código, o sea, lo teníamos más que nada receptado por la reforma del 94, pero no en la legislación positiva civil y comercial. Por último, también lo que incorpora este título, lo que también es una novedad y de lo que también se habla de que el derecho de la salud está incorporado al Código Civil, incorpora los derechos sobre el cuerpo humano, pero lo hace de un punto de vista no de un valor económico, sino del valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario y social. Antes, digamos, el Código receptaba el cuerpo meramente como si fuera el soporte de la noción de persona, o sea, no como un valor, digamos, intrínseco fuera del valor económico en sí. Obviamente,
también ya había leyes que receptaban esto, pero no en un código. Esto es algo que tampoco lo había mencionado yo, pero sí lo dijo el presidente. Otra de las novedades que tuvo este código es que, lejos de ser la fuente que tuvo Vélez del Código de Napoleón o las fuentes que tuvo Borda, que en forma más mayoritaria fue la jurisprudencia de ese momento, este código lo que hizo fue receptar las normas que la democracia iba aprobando. O sea, por eso algunos hablan de que este es el código de la democracia. O sea, matrimonio igualitario, identidad de género, las leyes de salud reproductiva, salud mental, todo ese tipo de normas que fueron avances en lo que fue la vida social, fueron incorporadas al código. O sea, es un código de la democracia. Tomó las normas que el mismo Parlamento de los 30 años de la democracia para acá fue sancionando. Y esto creo que es una novedad también importante. Y bueno, para finalizar, el tema de los pueblos originarios que un poco había mencionado el presidente, esto estaba receptado en algunas normas en forma individual, en algunas normas provinciales, pero nuestro código, digamos, había quedado en una gran deuda en lo que era la reforma del 94, que les da rango constitucional a las comunidades de pueblos originarios. Si ven, digamos, el código que había ingresado, que había mandado el Poder Ejecutivo a la Cámara, tenía mucho más regulaciones, a lo largo de, como les dije previamente, a lo largo de las audiencias públicas se había visto que no había unanimidad dentro de las mismas comunidades sobre qué derechos receptar y cuáles no. Por ello se decidió, digamos, dejarlo librado a una regulación más específica dentro de lo que fuera una ley especial y sobre todo entiendo yo que debería hacerse con un mecanismo de interconsulta con las jurisdicciones provinciales, porque hay muchas provincias que ya tienen reglado, las provincias del NOA, sobre todo San Luis, tienen reglado qué hacer con los derechos de las comunidades. Y hagamos una salvedad, que es lo que le da fuerza. Una cosa es contemplar el derecho de un ciudadano, de un pueblo originario en forma individual, y otra cosa es receptarlo a través de una comunidad. Esto es lo que le da fuerza y lo que decíamos recién de receptar el derecho colectivo por sobre el individual. Bueno, sí. ¿Podés repetir lo que dijiste sobre el derecho colectivo sobre el individual? Porque me parece... Claro, digamos, nuestro Código Civil actual, digamos, su forma de redactar estaba más orientado al ciudadano en forma individual, al hombre, es más, si querés, al ser masculino, digamos, porque esa era la forma de redactar de la época. Y si me permitís también, a cierto grado de hombre, o sea, cierto estatus social, o sea, no era un código, digamos, que contemplaba a las minorías, como le dije antes, además tenía, digamos, calificaciones despectivas hacia ciertas minorías sociales. Claro, analicémoslo igualmente en el contexto histórico, o sea, no con el diario del lunes, como dicen los chicos, o sea, entendamos en qué momento fue hecho y demás. O sea, esto no es un juicio de valor, sino un juicio real de técnica legislativa, si se quiere. Claro, lo que hace este código es contemplar... ¿Cuánto va a afectar a los derechos? No, es que, o sea, un Código Civil y Comercial regula, digamos, la relación entre los ciudadanos, primariamente en forma individual. O sea, si vos mirás el derecho a nacer, o sea, las comunidades no se casan, las comunidades no se mueren, las comunidades no viajan, o sea, tienen en cuenta el derecho individual. Pero como se supone que por un principio jurídico las convenciones o los privados que hacen las partes entre sí son como leyes para esas partes, a veces la autonomía de la voluntad incurre en lo que es el abuso del derecho. Sobre todo, como yo puse el ejemplo de los contratos de adhesión. A vos viene una empresa de cable o vas a comprar un auto y te dicen, vos creés que estás firmando un contrato de compra y venta cuando compras un auto. Te sentás con la concesionaria y decís, bueno, bárbaro, compramos el auto, este es el precio. Te dan un contrato que no es que vos te lo llevaste 2 días y analizaste y le pusiste las cláusulas. Te lo da ya la concesionaria y dice, fírmemelo acá. Y ahí te dice los intereses que vas a pagar si te atrasás, te dice que te lo pueden sacar a la cuota 10, te dice qué seguro contratar. Bueno, eso es abuso del derecho. Bueno, eso hoy lo recepta el código y no lo tenés, digamos, en la ley de derecho consumidor. Lo tenés en un código que tiene un rango superior y que dispara todas las relaciones. ¿Y a qué voy con las comunidades?
Una cosa es, Perdóname, Adrián. Vamos a ordenar entonces, ya que comenzó así los comentarios. Quienes quieran hacer un comentario, me avisan o señalan para acá, así les damos la palabra. Así que si querés ser muy precisa en el comentario, si él te contesta, pero en micrófono así te escuchan los compañeros. no, y para contestar bien, o sea, tu pregunta en forma clara. Una cosa es un ciudadano en forma individual que ejerza su derecho a peticionar o que quiera hacer valer su derecho y otra es hacerlo en forma de comunidad. El hecho de reconocer el derecho comunitario a una comunidad implica no reconocer 100 derechos individuales, sino darle una integridad a un solo derecho, que es superior al individual, que es justamente lo que trae el Código. Es decir, yo a través de la autonomía y la voluntad no puedo prevalecer sobre los derechos de la comunidad. Es decir, si yo tengo un contrato para explotación, una explotación comercial y con eso destrozo el medio ambiente o contamino un río, no puedo prevalerme de que tengo un contrato celebrado, sino que tengo que decir que hay un derecho superior que es el comunitario o el colectivo. ¿Se entendió? Bueno, yo concluí. Si alguien me quiere hacer una pregunta, dispuesto. Bueno, igualmente se pueden acercar. Adrián se queda un ratito más acá. Nosotros los esperamos el martes próximo a las 9 de la mañana con la siguiente clase, el módulo 2, los temas de derecho de persona. Y pueden retirar ahora, si quieren, el material. ¿Cualquier duda? Está mal esta mujer hoy. Desayuna. Hola, disculpen, el jueves a las 9 de la mañana, el jueves próximo a las 9 de la mañana acá con el módulo 2, Derecho de Persona, pueden retirar su material. Gracias. El jueves nos vemos. Fabio me dijo que cuando termine, que le mande imagen. ¿Ah? Que le dé un toque de azul. Ah.